solo por RCR, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros distinguidos oyentes. Estamos en su programa Contigo Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles. Y estamos en el estudio, en vivo y directo, como las últimas 2 semanas, acompañado como siempre por nuestro compañero Luis Trincado. Muy buenas tardes. Y hoy tenemos a nuestra diputada Mariela Magallanes, diputada de la fracción de la Causa R, quien también nos está acompañando en el estudio y con quien vamos a conversar sobre 2 temas muy interesantes en la tarde de hoy. Como siempre, el programa llega a ustedes bajo la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Selene Pérez y en los controles el maestro César González. En la conducción, por supuesto, Luis Trincado, Andrés Velázquez, y se puede comunicar con nosotros por la mensajería Dilo 3456, por el teléfono 0212-482-9750 y por Twitter y Periscope @RCR750. También nos puede ver a través de la página web rcr.tv. Bueno, sin pérdida de tiempo, comenzamos con nuestro habitual saludo para nuestros oyentes, fraterno, como siempre, solidario y dispuestos a conversar con todos ustedes sobre el acontecer nacional. Y la noticia de hoy es la visita del presidente cubano. El presidente cubano de nombre Miguel Díaz-Canel. Estrenándose. Sí, estrenándose. Y quiero hacer precisamente y a diferencia de lo que pensaban tema del algunos, estreno. No vino con Raúl. Sí, vino solito. Lo mandaron solito. Luis. Esta es su primera salida oficial de Cuba. Claro. Y vino a Venezuela. ¿A dónde más? Y sobre ese tema, por supuesto que, en primer lugar, tenemos que decir aquí que más allá de que este gobierno ilegítimo o que esa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, inconstitucional, lo reciba en una sesión, yo quiero hoy abrogarme el derecho de hablar en nombre de la Venezuela democrática y en nombre de la Causa R, por supuesto, para decirle: señor presidente de Cuba, Díaz-Canel, usted no es bienvenido a Venezuela. A esta Venezuela que precisamente ustedes tienen tutelada. A esta Venezuela de la cual ustedes se han hecho dueños, junto a quienes hoy malgobiernan este país, junto a estos ciudadanos que no tienen legitimidad en el poder y que, bueno, sencillamente vienen a cerrar el círculo, diría yo, de control, o del nuevo control
que va a establecer usted, señor presidente cubano, con Nicolás Maduro sobre Venezuela. Como dicen algunos, Venezuela es una especie de colonia de protectorado o de protectorado cubano, y que el verdadero control o poder se ejerce desde Cuba para acá. Bueno, y no le falta razón a quien esto dice y afirma, porque todo lo que Venezuela viene viviendo hoy tiene, por supuesto, su epicentro o su toma de decisiones en Cuba. Primero con Fidel Castro, después con Raúl Castro y ahora con Díaz-Canel, quien, repito, su primera salida oficial es a Venezuela y que hoy el pueblo venezolano repudia su presencia, no la comparte, la rechaza, no es bienvenido usted aquí en Venezuela, y todo lo contrario, este pueblo democrático de Venezuela mantiene una férrea lucha no solo por restablecer la democracia en nuestro país, sino también por romper esos lazos, esas amarras que ha establecido este régimen dictatorial con la isla de Cuba o con el gobierno cubano, que al fin de cuentas ha generado este desastre que estamos viviendo hoy en Venezuela. Ese es el comentario con el que queríamos comenzar. ¿Ibas a agregar algo? Yo quería añadir algo para todos aquellos que se alarman cada vez que hay ciudadanos que piden la colaboración, la ayuda y la solidaridad internacional, que de una manera un poco extraña dicen, no queremos intervención extranjera. Bueno, eso es muy loable y eso de verdad que puede ser un enunciado compartido por todo el mundo, pero yo no los he visto a esos precisamente hablar de la injerencia y de la intervención extranjera cubana en Venezuela. Y no es ninguna una injerencia. Claro que lo es, pero sí, tan señor, directa además. Y vamos a hablar clarito, porque la gente puede decir, bueno, ¿será cierto? No, porque parece que no nos enfocamos, pero enfóquese cualquier ciudadano común y corriente de a pie. ¿Quién controla los puertos y los aeropuertos en Venezuela? ¿Quiénes controlan notarías y registros en Venezuela? ¿Quiénes son los asesores de Conatel a la hora de cerrar o no cerrar programas de radiodifusión o periódicos y quitarles el papel? ¿Quiénes son los asesores y comisarios políticos en los ministerios e institutos nacionales? ¿Dónde están los asesores militares que directamente se habla de una cantidad que supera los 2 centenares, que andan directamente supervisando y espiando y sapeando a los altos, medianos y bajos oficiales, suboficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas? Así que, por favor, no queremos injerencia extranjera, ninguna, pero la de Cuba es evidente y es demasiado escandalosa. En los sistemas de salud, ¿acaso no es injerencia que ellos controlen los CDI? ¿Acaso no es un control y una injerencia extranjera y una intervención que se metan en el SAIME nada menos que a controlar la entrega de pasaportes y las cédulas de identidad? Entonces no nos hagamos los locos, allá hay una injerencia y una intervención extranjera clara y evidente, y la dictadura de Nicolás Maduro es antipatriótica y traidora a la patria y entreguista cuando le permite que eso sea así. Bueno, y eso me da pie a mí para señalar lo siguiente. Después del pasado 20 de mayo, donde el pueblo, y debo nuevamente reconocer, dio ese acto, asumió esa posición política de decirle que no desobediencia, al régimen, eso fue un acto de un claro acto de rebeldía, de desobediencia frente a la farsa electoral a la cual lo querían convocar o a la cual lo querían llevar a juro y porque sí. Después de eso, Nicolás Maduro fue a un acto todavía mucho más ridículo que del día 20.
porque si quedó en ridículo el 20 con las calles y centros electorales vacíos, más ridículo todavía quedó en el acto de juramentación que hizo ante la írrita Asamblea Nacional Constituyente. Porque, y allí lo vimos, por cierto, dar un discurso, y hablaba él de varios elementos que serían sus 5, enumeró, que serían sus nuevos enunciados de cómo conducir esta nueva etapa de su gobierno o de su régimen. La paz, resolver totalmente el tema económico, la crisis, la debacle económica que tenemos. Habló también de una nueva ética en el ejercicio de gobierno para decir que iba con todos los hierros contra la corrupción. Y habló también de la defensa y de la integridad territorial. Y por eso hago referencia a esto. ¿Qué defensa ni qué integridad territorial? Como tú has descrito, Luis, con la presencia de los cubanos aquí, controlando absolutamente todo. O con la presencia de los rusos, que ya también comienzan a controlar, y los chinos, diversas dependencias públicas del país. Eso es lo que estamos viendo. Terrible. ¿Cómo vas a hablar de defensa de la integridad territorial si nada más allá en el sur, al sur del país, al sur del Estado Bolívar, tienes al FBL, Frente Bolivariano de Liberación, tienes al ELN, Ejército de Liberación Nacional Colombiano, tienes a fuerzas dispersas que no se acogieron a ningún plan de pacificación en Colombia de la FARC y tienen presencia también al sur del Estado Bolívar, al sur de Venezuela, controlando minas y de la cual el régimen es cómplice. Factores de poder del régimen. Lamentablemente tenemos que decir y acusar en ese sentido a algunos miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional que conviven con ellos allí. Y eso implica que aquí no hay ninguna defensa de la integridad y de la soberanía del país. Porque si a ver vamos, también tendríamos que agregar el tema de la soberanía alimentaria, que tiene también que ver con la seguridad integral del país, de la nación. Y tampoco tenemos seguridad alimentaria en el país. Esa es la realidad y de la cual vamos a seguir conversando al venir de este primer corte que ya tenemos y que le invitamos a no apartarse de nuestra sintonía. Ya venimos con su programa Contigo, Andrés Velázquez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Ahora Casa de Oblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización
donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente a hoy miércoles, de esa serie semanal de programas Contigo a través de su RCR 750. Bueno, tenemos a nuestra diputada Mariela Magallanes en el estudio. Tenemos entendido, hemos podido ver en los medios de comunicación, que miembros del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional, van a estar, Mariela, estos días, no sé cuándo tú nos dirás, en Cúcuta, para un encuentro con varios parlamentos de la región. Una iniciativa del Parlamento colombiano o del Congreso Nacional colombiano en solidaridad y reconocimiento de la Asamblea Nacional venezolana. Cuéntanos, danos detalles y la importancia que esto tiene para nuestra Asamblea y para nuestro país. Sí, bueno, primero que nada, gracias una vez más por la invitación. Siempre un honor estar aquí en tu programa, en compañía de Andrés y de Luis y de todo el equipo de producción y por supuesto a toda tu audiencia. Efectivamente, en esta semana el Parlamento venezolano y sus miembros vamos a tener un encuentro parlamentario muy importante, sin precedentes en la historia del país, donde en vista del apoyo institucional como parlamentos del mundo, como poderes autónomos e independientes, surge la iniciativa para hacer una actividad en Cúcuta, que es muy importante, ya que es el Congreso colombiano quien la propone e inclusive... O sea, que es una invitación del Congreso colombiano. Es una invitación y una actividad en conjunto con el Parlamento Nacional, por supuesto, totalmente. Y allí se suman otros parlamentos a través de sus presidentes y otros parlamentarios de la región, donde vamos a tratar el tema que por supuesto a nosotros nos insta a seguir trabajando, que es el tema internacional, pero sobre todo para seguir alzando la voz en función y del beneficio de buscar soluciones para el pueblo de Venezuela y nosotros como única institución democrática, como única institución y poder legítimo en Venezuela y en el mundo, el único que nos y que tenemos que defender, tenemos este encuentro en apoyo al pueblo ciudadano y nosotros como legítimos representantes de los venezolanos haciendo este gran esfuerzo, pero igualmente haciendo nuestro trabajo y nuestra función es precisamente también estar allá en este encuentro tan importante donde vamos a tratar 4 temas fundamentales, que es siempre el tema de la crisis humanitaria, la situación de la diáspora venezolana y un poco también estar allá con nuestros connacionales venezolanos que se encuentran en la frontera y ver inclusive primero el acompañamiento a los venezolanos que están en el exterior, específicamente en la frontera colombiana y que hoy están en refugios y que más allá de que... Ese era el otro tema que quería abordar contigo, tú como presidenta de la Comisión Permanente de Familia, que te has dedicado, le has puesto el corazón solidariamente, de verdad, y se ha podido apreciar a través de las redes y de tu acción de trabajo, tu dedicación al tema de la diáspora. Entonces, quería preguntarte. Es para nosotros una gran oportunidad. Sí, como no, nosotros vamos a tener contacto. Sí, vamos a tener una tarea, un encuentro con los venezolanos que están en la frontera. Una cosa es decirlo y otra cosa es verlo, Andrés. Lo de los refugios es algo que de alguna manera tranquiliza, ¿verdad? Porque eso es una acción humanitaria que se hace
en apoyo a la diáspora venezolana, al país, en una frontera, en este caso de Colombia, como está sucediendo en Brasil, en la frontera de Brasil. Pero ver a nuestros connacionales en campos de refugiados, porque de paso su condición no es de refugiada como tal, pero de acuerdo al pronunciamiento del ACNUR, es la petición a los países que reciben a los venezolanos darle esa condición de refugiados para darle de alguna manera esa estabilidad y ellos de alguna manera poder entonces decidir hacia dónde desplazarse de manera regular. Pero estar allí y verlos, las condiciones en las que se encuentra, la situación emocional, psicológica, la separación familiar, terrible, el hecho de la no reunificación familiar, que hace que esta situación de éxodo masivo los lleve a tomar esa decisión. El diputado Américo de Gracia, sí, discúlpame, fue a la zona de Brasil, la Boavista. Y no lo he podido ver, todavía está en el estado Bolívar, está regresando. Pero me adelantó algunas cosas por teléfono que fueron realmente impresionantes. Sí. Me dijo, Andrés, yo tengo que relatarte. Sí. Una cosa es decirlo, comentarlo, denunciarlo, y otra cosa es verlo en el sitio. Lo que está ocurriendo con nuestros compatriotas. Y me dijo, cargado, pienso yo, de indignación, de emociones encontradas. Me dijo, lo que esta gente ha hecho. Sí, no tiene perdón de Dios. Al régimen, a quienes hoy detentan el poder. Así es. Lo que han hecho con nuestros compatriotas, con este país, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos venezolanos, esto no tiene perdón de Dios. Fueron las palabras de Américo. No, y es así, Andrés, porque una cosa, como te digo, una cosa es saberlo, que de alguna manera te tranquiliza, pero vivir las condiciones en las que están nuestros venezolanos y lo que los ha obligado a salir, eso es uno de los temas también que se va a tratar, porque efectivamente es un tema de la región, ya no es un problema de Venezuela que se fue o del país vecino, sino es un problema de la región y que hay países vecinos que han tenido que inclusive están trabajando en cambiar las leyes para darle especial trato a los venezolanos, que por cierto, hoy son considerados una mano de obra calificada y que de alguna manera su estabilidad regular y legal en ese país le permite entonces de alguna manera poder darle la calidad de vida y el futuro que ellos se merecen y por el cual salieron en búsqueda de ello, ¿no? Otro de los temas que se va a tratar también es el trato hacia los parlamentarios. Nosotros como parlamentarios sabemos que, como saben, o mucha gente sabe, porque no todo el mundo sabe, que nosotros hemos sido violados de nuestros derechos. Nos dan los pasaportes, nos han anulado, nos persiguen, no nos pagan, tenemos un trato, nos han golpeado. Hay casos de los 54 diputados que lleva la diputada Delsa Solórzano en la Comisión de Política Interior, que están en la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial, de casos de diputados y entre esa lista está nuestro diputado Américo de Gracia, pero que han sido prácticamente violados de sus derechos. Pero ayer también se trató un tema muy importante y es importante también atacarlo, el tema de la amenaza al sicariato político que ya recibió el diputado Tomás Guanipa y que de alguna manera también es escalofriante, y eso hay que también decirlo y anunciarlo, porque a eso también estamos nosotros, que de alguna manera estamos en la calle haciendo nuestro trabajo, nuestro compromiso es con el país y a la cual nosotros también estamos arriesgando nuestra vida, pero igualmente seguimos hacia adelante, porque bueno, el riesgo es una cosa y nuestra función no nos permite de repente entender la grave crisis en la cual nosotros estamos viviendo y el riesgo que nosotros corremos, porque es un Estado promotor del delito quien en este caso está llevando. Y esas declaraciones de ese guardia presidencial que hoy se encuentra protegido en Colombia, y esas declaraciones, cuando tú escuchas de cómo se le hizo, se negó a hacer el atentado y el asesinato al cual fue encomendado, eran 4 y de los cuales 3 murieron de manera sospechosa. Bueno, habló y yo hablé ayer con el diputado Guanipa, efectivamente eso te hace pensar que bueno, que nosotros no estamos seguros y es el Estado el que no nos garantiza la protección a ningún ciudadano, mucho menos a los diputados. Sí, por cierto, la OEA, en relación a este tema, en su informe, acaba de aprobar o confirmar, de acuerdo al informe presentado, que en Venezuela el tema de los derechos humanos, el tema de la tortura, el tema del asesinato político, el tema de la violación
de los más elementales derechos, entre ellos el más sagrado, el derecho a la vida de los ciudadanos venezolanos, colocan a este régimen incurso en delitos de lesa humanidad. Es correcto. Con lo cual se habla incluso, no se ha decidido, pero están hablando o considerando la posibilidad de acudir ante la Corte Penal Internacional para presentar la denuncia concreta contra Nicolás Maduro y su pandilla. Y que eso suceda fuera de nuestras fronteras, eso también evidencia que no hay Estado de Derecho y que por supuesto aquí las instituciones no funcionan, y en esos casos especialmente que se están exponiendo en el exterior, en esas instancias como la OEA, te dice que aquí en Venezuela ni siquiera se ha abierto nada, no, o sea, nada, ni la investigación, ni un procedimiento, absolutamente nada, ninguno de los funcionarios que se han acusado. Y eso nos dice también en la condición que vivimos los venezolanos, de impunidad, de incertidumbre. Nosotros estamos a la deriva, a la buena de Dios, pero bueno, forma parte también de ese trabajo que se hace a nivel internacional, de muchísimas personas que trabajan en función, es muy importante, sumamente importante. Y que si ese trabajo no se hubiese hecho, y comenzando por el trabajo que se ha hecho desde el Parlamento, pero también abogados, organizaciones no gubernamentales, especialistas en derechos humanos, nosotros ahorita Venezuela no estuviera puesta en el ojo del huracán, y ha sido también ese trabajo y ese esfuerzo que hemos hecho todos los venezolanos, cada quien desde su sector, para desnudar al régimen que hoy está deslegitimado, que hoy está incurriendo cada vez más en la violación de la Constitución y en su empeño de querer perpetuarse en el poder. Bueno, no le importa violar una vez más la Constitución, como lo hizo Nicolás Maduro hace poco, juramentándose ante la ANC Irrita, y bueno, viviendo ellos en su mundo cruel, a costilla de la vida, de las necesidades, de las emociones de los venezolanos, violando completamente la Constitución. Cambiando la fecha del mandato presidencial y todo eso. Hemos recibido saludos aquí por la mensajería en la página rcr.tv, ¿verdad? Estamos recibiendo, se conecta, por ejemplo, Pablo Morillo reportando audiencia desde Maturín. Nos escriben desde el Delta: los deltanos denunciamos que la contaminación del agua aumenta de tal manera que proliferan los casos de sarna en Tucupita. Bueno, vamos a nuestro segundo corte y ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Seguimos en nuestro programa Contigo, Andrés Velázquez. Tenemos en el estudio a la diputada Mariela Magallanes, como siempre con Luis Trincado, y Andrés Velázquez, quien también se encuentra en el estudio. La semana que viene lo haremos desde Guayana. No estaré en Caracas la próxima semana. Lo haremos directamente vía telefónica. Mariela, la narrativa o el discurso de Nicolás Maduro después del 20, un poco para, yo diría, tratar de superar lo que fue esa humillante derrota que le propinó el pueblo venezolano al darle la espalda. Al desconocerlo. Sí. Porque eso fue un desconocimiento. Maduro no tiene legitimidad, esa que da el voto, porque definitivamente el pueblo le hizo
a ese proceso electoral y a esa farsa electoral. Entonces él ha dicho, como te expliqué, habla de la paz, de la reconciliación, de revertir la severa crisis económica que tenemos, de darle un parado a la hiperinflación, habla de una nueva ética en el ejercicio público por la grosera corrupción que acabó prácticamente con todo, y habla de la defensa territorial. ¿Tú crees que Maduro está en condiciones de cumplir ese nuevo discurso, o no nuevo, porque esto lo hemos visto repetir una y otra vez como un disco repetido, como un disco rayado? ¿Crees tú que en esta oportunidad incluso las condiciones estuvieran dadas como para que Maduro pudiera echar adelante este plan que nos anuncia a todos los venezolanos? Bueno, la campaña que hizo, la poca campaña que hizo, por cierto muy mala de Maduro, fue en base al fracaso de su propia gestión, ¿no? Es correcto. Eso fue lo que él prometió. Yo voy a acabar con lo que yo no pude. Entonces ya por allí ya nosotros sabemos que no, y de hecho está reconocido inclusive por su propia militancia que es un desastre y que nos ha llevado al deterioro inclusive hasta mental de los venezolanos, ¿no? El hecho de que él habla de la paz es para esa película repetida que dices tú, y es una frase que yo copio también, es para empezar a chantajear a los venezolanos de un supuesto diálogo, pero precisamente para ganar tiempo, y vemos cómo hay gente también que se presta para eso. Pero cuando habla de acomodar la economía, entonces impone que ahora va por los mercados municipales, en vez de activar la economía, chantajea al pequeño comerciante, ya acabó con el pequeño productor agrícola, y por supuesto lo que significa eso es que va a haber más hambre, más desempleo y más familia dividida, porque se tiene que ir por la misma situación que él mismo genera. No le creemos nada y no hay que dejarse, como decía el compañero, hay que defender nuestros derechos. No está en condiciones. Tenemos dos llamadas del aire. ¿Cómo se llama y de dónde nos llama, por favor? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Su nombre. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Mira, Andrés, yo no voy a hablar de política, aunque lo que me está pasando precisamente es a causa de la política. Yo soy una persona de 85 años. Tuve una caída muy aparatosa que me dañó desde la cabeza hasta los pies. Necesito de hacerme una tomografía ahora para el 20 en el cráneo. El caso es que aquí en Caracas, en Venezuela, vamos a decir en Venezuela, no hay un hospital, pero ni uno solo que tenga un tomógrafo, ni uno solo que tenga un resolador, ni uno solo que tenga nada, porque ya en todos los días que he pasado con el problema que tengo, que apenas puedo caminar porque soy una persona mayor y sola. No he conseguido que en ninguna parte me ayuden. Yo no puedo pagar una tomografía, yo no puedo pagar una resonancia. Dios mío, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Es la pregunta que yo me hago. Es que porque tengo 85 años, yo me tengo que morir ahorita. Muchas gracias. Bueno, déjenos por favor su teléfono. Vamos a dejar aquí en la emisora su nombre completo, su teléfono, su dirección, para comenzar a realizar un llamado, una campaña para ver cómo podemos de carácter público, para ver cómo le ayudamos en esto. Andrés. Sí, tenemos una segunda llamada. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Sí, aquí es el 23 de enero, Marito. ¿Aló? Sí, su nombre y de dónde nos llama. Del 23 de enero, hermano. Dígame su nombre. Raúl Ortiz. Dígame, señor Raúl. Mira, hermano, dos cositas. Una de la primera, que se está tornando muy, pero muy peligrosa, es lo que dijo el tipo Pedro Carreño, con Ubica tu Vivienda. Y la segunda, que pusieron ahora un oficialista a cargo de la MUC, a Ramón Guillermo Aveledo, porque este señor tuvo la calaña de decir
que le pediría al gobierno que para las cajas claras pudieran productos de producción nacional. Quisiera un comentario al respecto, Andrés, y muchas gracias. Ok. Gracias, señor Raúl. Ajá. Bueno, continuamos. Dime, Mariela. La señora... Agregar algo sí, más. Ayer, el día 29 de mayo, fue el Día del Adulto Mayor a nivel internacional. Y es lamentable, y eso fue un acuerdo presentado por nuestro diputado Arnoldo Benítez, quien es el presidente de la subcomisión de adultos de pensionados y jubilados, y lamentablemente, y es una triste realidad, que en Venezuela los más vulnerables, tanto los niños como los adultos mayores, están pasando esa situación. Los niños se mueren por desnutrición y nuestros adultos mayores por falta de medicinas y falta de atención. Es terrible y en realidad nosotros, aparte de que somos solidarios con la señora que nos llamó, eso es algo que nosotros tenemos que seguir denunciando, y aquí tiene que de verdad haber un plan de políticas públicas que tiene que trabajar en función a que la vejez del venezolano que tanto le dio al país de verdad sea más digna. No puede ser que nuestros venezolanos, que de paso son víctimas hoy de la soledad porque sus familias se van, y vemos a una señora como la que llamó en esa situación de calamidad, que tiene que ser operada, no tiene quien la cuide, pero quiere vivir, tiene 85 años y tiene derecho a vivir. Y tiene una voz muy fuerte, Así o sea, es. con mucha energía, y que hace un reclamo absolutamente justo, y estamos obligados como sociedad a hacer y el Estado todos no los garantiza esfuerzos. la vida en ellos, ni Sí. mucho menos de los niños. Sobre Lo dicho por el señor Ortiz. Sí, señor Raúl, de verdad, con todo respeto, entendemos su molestia. Entendemos la molestia y compartimos la angustia de lo que significa esta nueva ofensiva, no solo Carreño, es que se han tomado las directrices, precisamente, eso estábamos hablando. Si los cubanos controlan registros y controlan notarías, controlan la forma de hacer política de la dictadura, obviamente tienen más o menos detectado por dónde pueden meter a sus súbditos en situaciones de invasión de casas que puedan haber sido abandonadas o que estén en desuso en este momento. Pero ahí verdaderamente coincidimos, pero yo simplemente tengo que decir algo. No puedo compartir la definición de Ramón Guillermo Aveledo como un oficialista dentro de la oposición. No puedo compartir ese criterio porque me consta que no es oficialista. Otra cosa es que haya diferencias en la forma en cómo se expresa o que haya diferencias de fondo en la manera de interpretar el momento político con el señor Ramón Guillermo Aveledo. Pero de ahí a calificarlo como oficialista, yo creo que hay un trecho largo. Y además creo que sí, que a lo mejor hubo una equivocación de Ramón Guillermo, o a lo mejor no se expresó como era. Yo le comentaba a Andrés que yo no creo que él estaba diciendo que los claps son lo ideal, sino que yo creo que era una especie de retar a la dictadura, decir, bueno, pero tú que eres tan soberanista, ¿por qué no, si haces esa política, por qué no la llenas con productos nacionales? Fue lo que yo creo haber entendido de lo que él dijo, pero de verdad, de lo que sí podemos decir es que llegar a calificarlo de oficialista me parece excesivo. Sí. Tenemos otra llamada. Una nueva llamada, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Por mi hija. Dios se los pagaría. Y hay muchas personas que aguantan mucha hambre. Y mi hija gana sueldo mínimo porque ella es docente y está bien preparada. Les agradezco mucho. Dios me los bendiga. Amén. Esta es la misma aquí en señora, ¿no? Sí. No sé. ¿Hay otra llamada? Sí, tenemos otra llamada al aire, por favor. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Francisco Romero del Estado Vargas. Adelante, señor Francisco. Mi salud y mi respeto para ustedes y para todos los oyentes, me mi respeto igual. Y no, yo creo que el doctor Guillermo Aveledo es una gran persona, una calidad de persona y al frente lo está haciendo muy bien y lo va a seguir haciendo muy bien. No, yo no tengo duda de eso. Otro comentario más. Primero, tenemos que tener cuidado porque hay muchos judas, ¿no?, que se están llegando a Miraflores, ¿no?, creyéndose que son lo de la oposición. No, señores, lo de la oposición fue los que no salimos a votar el día domingo. Lo que estamos seguros de que tarde que pronto el señor Maduro tiene que salir de Miraflores por la vía constitucional, y así va a ser, en el nombre de Dios. No dejémonos engañarnos por esta falsa posición que se está buscando montar para seguir el jueguito del señor Maduro. Muchas gracias. Gracias. Compartimos su apreciación. La gente está Sí, clara. señor. Tenemos otra llamada. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Plácido Mutorán, del Paraíso.
Gracias. Amigo Andrés, escuché hablando de los gestos que fue de la persecución que tienen contra Tomás Guaripa, pero también hay una persecución contra el director general de la Fiscalía, Said Mundaray, que fue objeto de un secuestro que le iban a ejecutar allá en Bogotá. También hay que hablar de él, porque él ha puesto su vida por este país. El cual fue que los mineros allá en la Tricatel, el Turderemo, Said Mundaray investigó eso. La masacre de Belovento, la masacre de Cariaco, el crimen que cometió Chirino contra la estudiante. Igualmente desenformó Yumare, que estaba en el Ministerio de la Defensa. Y así muchos casos ha hecho Said Mundaray. También hay que proteger a Said Mundaray, porque ha sido un muchacho que ha puesto su vida desde mensajero hasta llegar al puesto que tuvo de director general de la Fiscalía. 4 posgrados. Tiene una hoja limpia de trabajo. Entonces, te lo estoy diciendo, Andrés, porque Said Mundaray es niño. Yo te conozco a ti desde niño, cuando estudiaba en la técnica industrial de allá de Puerto La Cruz, donde tu mamá la conocí, pues tu madrina, que inclusive yo ya hasta animalito. Allá en la calle compraban animalitos. Vine cerca del cementerio viejo de Puerto La Cruz. Entonces, sí. Okay. Sí, la persecución es para el que piense diferente, para el que decide disidente, exactamente, claro. Sí. No, y eso se ha denunciado totalmente. Esto no es una novedad, sino que se han venido dando. Realmente compartimos, esos criterios. Y, lo que comentabas en relación a Ramón Guillermo Aveledo y la afirmación que hace el señor Francisco del Estado Vargas y la consideración que tiene con relación a Ramón Guillermo Aveledo. Pero aquí se habló hablaba Francisco de estos que quieren aparecer como oposición. Sí. Sí, tu comentario de eso. Bueno, Luis. Yo creo que el juego está cantado y que el señor Francisco además puso las cosas muy claras. Aquí somos oposición los que nos negamos a convalidar el fraude de ley y el fraude anticonstitucional que pretendió Maduro. Y es una abrumadora mayoría del país. Y es una abrumadora mayoría además con una enorme variedad ideológica de creencias. Ahí confluyen venezolanos católicos, evangélicos, sin religión. Hay de todas las razas, de todos los colores, de todos los estilos, de todas las formas. Es decir, es el 80% de la población. Es el 80% por lo menos del electorado, el que dijo no convalido tu fraude electoral. Y por lo tanto, ya hay un momento no tanto de pasar la página en el sentido de que eso no lo debemos olvidar, fue una gran derrota de Maduro que quizás la oposición no ha sabido, la oposición formal, ni la MOD ni el Frente Amplio ha sabido recalcar, ni ha sabido aprovechar en beneficio de la población, y que todavía estamos en deuda como políticos con respecto a lo avanzado que está el pueblo venezolano en cuanto a su afán de lucha y su decisión de no caer ni siquiera a pesar del chantaje, de todo tipo y de la amenaza social, segura del control social y de perder el trabajo, de perder todo. Y yo creo que estamos en un momento de deuda importante con el pueblo venezolano. Ahora, lo que sí estamos claros es que es un pueblo que decidió no someterse a la dictadura. Está en franca desobediencia. Y esto es un mensaje que lo ha entendido Maduro y requiere de unos títeres, de unas personas que se presenten como opositores. Triste papel el de Pedro Pablo Fernández. Sigue la comparsa. Una cosa de verdad lamentable, y además recogiendo con frases además que son casi de postración frente a Maduro, cuando Maduro está absolutamente deslegitimado y no tiene la autoridad ni moral, ni la legitimidad, ni la fuerza interna, ojo, ni la fuerza interna para imponerle al pueblo venezolano. Por cierto, que en su rueda de prensa ayer, desde Miraflores, Pedro Pablo Fernández, decía que, te iba a hablar porque claro, el gobierno es quien tiene la caja de machetes. Sí. El dueño de la caja de machetes. Y me generó mucha risa que Jaime Nestares, el
director general de esta estación, le respondía, bueno, sí, el gobierno tiene la caja de machete y tú como que estás dispuesto a afilarlo y engrasárselo. Entonces, por Dios, chicos, de verdad. Y de paso yo agrego lo siguiente, todos los que están yendo a Miraflores a servirle de comparsa a Maduro y que después que la farsa electoral no le pudo lavar la cara, ellos ahora con su presencia, acordándose y en un acto, en una supuesta negociación y diálogo con ellos, acuden allá a hablar de los presos políticos. Yo aquí reconozco luchadores por los presos políticos, por su libertad, a distintos y muchos activistas políticos, Delsa Solórzano, Foro Penal, el doctor, quien también estuviera al frente de la defensa de nuestro compañero Alfredo, de apellido Lilian Tintori también. Sí, Lilian Tintori. Bueno, varios abogados incluso. Pero últimamente he visto que van a Miraflores con el cuento del diálogo y para justificarse utilizan a nuestros presos políticos de comodín. Así es. Entonces, no, yo fue a hablar de los presos políticos. Bertucci fue a hablar de los presos políticos. Casi diciendo Fernández, que los había liberado él. Que él los liberó. Pedro Pablo Fernández fue que él llevó la lista de todos. Sí. Entonces, que le pidieron una lista, pero que él dijo todos los presos. Aquí la libertad de los presos políticos hay que lucharla porque es justicia lo que estamos pidiendo, porque es una violación a sus derechos humanos, porque no es posible que un ciudadano lo sometan a prisión, le priven de su libertad porque piensa distinto al régimen. Presos de pensamiento, presos por no acompañar esto, presos por reclamar democracia, no han cometido ningún delito. Y en este sentido, ni el gobierno que los tiene allí como rehenes para negociar en supuestos diálogos, ni aquellos que van allá para justificar su acompañamiento y su comparsa a Maduro, al régimen, utilizar los presos políticos para justificarse. Vamos a nuestro último corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y ya llegamos al final del programa. No puedo concluir el programa sin señalar que las cosas van de mal en peor en el país. Así es. No me voy a meter solo con el tema social, porque el hambre acosa todos los días. La gente no puede comer y eso es un punto que abordaremos de forma permanente en este programa. Y yo no voy a dar mayores detalles, porque eso es la vivencia, así es, el día a día de la población. Pero para los efectos de Maduro, el desconocimiento que tiene Nicolás Maduro a nivel internacional no puede ser mayor. Ayer la Unión Europea, 28 países que pertenecen a la Unión Europea, anuncian nuevas medidas contra funcionarios de este régimen y desconocen el proceso electoral. Sí, el proceso mal llamado proceso electoral, sí, la farsa electoral del pasado 20. Y por supuesto proponen una nueva elección con garantías adecuadas que le permitan o garanticen al pueblo el respeto de su voto. Eso
lo vimos el día de ayer. Hoy Canadá anuncia nuevas sanciones. Y nuevos sancionados. A funcionarios. Que, por cierto, por el rey. tipo de sancionados se ve, porque no son figuras públicamente muy reconocidas, se ve que están yendo al meollo de la cuestión. Están esta vez tocaron son a los Cilia. testaferros. Exactamente, están tocando a los testaferros, a los que están ahí en lo subterráneo, pero que son los que realmente manejan los dinero de los de la cúpula podrida, la cúpula podrida del Partido Socialista Unificado de Venezuela. E igualmente Canadá desconoce ese fraude electoral, esa farsa electoral del pasado domingo 20. También entonces se anuncian allí nuevas sanciones. Y por si fuera poco, a lo interno, Maduro no tiene ninguna legitimidad. El pueblo quiere que se vaya. Fuera Maduro es lo que uno oye por todos lados. Así es. Y es que el hambre no se va a resolver mientras Maduro está en el poder. Entonces podemos decir algo así como contra el hambre fuera Maduro. Puede tener la caja de machetes, pero no tiene la solución para el país. No tiene Maduro es incapaz para resolver los problemas del país. Por eso fuera Maduro. Maduro no puede resolver el problema de la hiperinflación y el tema de la economía. Por eso fuera Maduro. Maduro no puede recuperar a PDVSA, que es otro de los grandes temas que tenemos que abordar más adelante en este programa o en próximos programas, porque es el corazón, la médula de nuestra economía. Ese es el patrimonio más importante de todos los venezolanos, y PDVSA está en las tablas, destruida, así como destruyeron Sidor, así como destruyeron Alcázar, así como destruyeron Benalún, Bausilún, Ferrominera del Orinoco, Edelca. Bueno, hoy todo lo que tocan, todo lo que tocan que le pusieron, pero todo lo han destruido en Venezuela. Y en razón y como respuesta a eso, bueno, mañana en la UCB hay convocado un importante acto. Vamos a ver el tema del 20, las lecturas que distintos sectores le están dando al pasado 20 de mayo, cuando el pueblo le dio la espalda a esa farsa electoral. Se van a estar abordando agendas de lucha, de trabajo, por parte del sindicato, profesores universitarios, por parte de ONG, gremios por parte de gremios de todos los sectores, por parte de los gremios médicos, enfermeras, educadores, abogados, arquitectos, colegios de ingenieros. Todos van a estar allí. Partidos políticos, allí vamos a estar, va a estar Luis Trincado, va a estar mi persona, van a estar varios compañeros o representantes de organizaciones políticas. De tal manera que yo aprovecho para invitar cordialmente a todos los que nos puedan acompañar mañana a partir de las 9:30 de la mañana. En el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Renace la esperanza. Sí, renace la esperanza. Y bueno, para la próxima semana estaremos hablando de esta nueva etapa de lucha, esta nueva etapa que en mi opinión tiene que llevarnos directamente a una victoria popular con el desalojo de quienes hoy detentan el poder en Venezuela. Hemos llegado al final, gracias a la dirección general de la estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles el maestro César González. Gracias, diputada Mariela Magallanes. Gracias, Luis. Gracias a ti, y a Andrés. todos nuestros oyentes. Un abrazo y nos vemos y nos oímos el próximo miércoles de la próxima semana. Y Muy buenas tardes. Venezuela no se rinde. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul,
esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos.